un poco avalado por el tema, no sé si no quiero pensar que sea un tema de dinero, quiero pensar que es un tema de sobrediagnóstico, evidentemente, porque efectivamente los pacientes tienen cierta hipotonía muscular y evidentemente esa lengua está baja. Yo pienso que más allá de que el frenillo esté corto o no, que en algunos casos está corto y evidentemente lo sabemos, no es tan así. Bueno, me gustó lo del en fondo, su análisis en relación a eso. Me faltó, sí, el análisis más detallado del estudio como tal para poder realmente determinar un nivel de evidencia. Me estoy refiriendo al área de metodología, ¿ok? De la parte metodológica del aula inversa, que era interesante desarrollar, ¿ya? Las revisiones sistemáticas, y una cosa que dijo La Paz que me gustaría que dejáramos claro, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis en general efectivamente son el tope de línea de la evidencia, ¿ok? Pero, ojo, porque no todos los metaanálisis y no todas las revisiones sistemáticas, ¿ok? Si yo hago una revisión sistemática, por ejemplo, de un estudio de prevalencia, como en este caso ustedes decían, ¿ya? Si yo hago una revisión sistemática de un estudio de prevalencia, esa revisión sistemática es el tope de línea de los estudios de prevalencia, no de los estudios en general, ¿ok? Entonces, claro, su nivel de evidencia no es que sea el máximo nivel de evidencia de toda es el tope de línea de los estudios de prevalencia, ¿ok? Claro, si está bien hecha y todo el tema, pero ojo con eso, ¿ok? Porque uno siempre se tiende a confundir, se tienden a confundir en ese sentido. ¿Ya? Lo mismo pasa con los metaanálisis, ¿ok? Em, en relación a las limitaciones metodológicas de estos estudios, tienen que ver un poco con las limitaciones metodológicas más bien como las limitaciones metodológicas, las limitaciones que tiene la indicación y que tiene la historia de lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos en odontopediatría, ¿ok? A mí me da la sensación, no sé si Vesna tendrás el mismo sentido que yo, creo que se está protocolizando hoy día como recién este tema, más que haya venido de una protocolización real. Hemos sacado del tratamiento en adultos y hemos tratado de adaptarlo a los niños. Eso como que me da la sensación a mí. Sí, sí, completamente. Piensen que antiguamente las frenectomías en las guaguas te las derivaba la pediatra y era pum tijera y ya. Claro, Entonces, no había un protocolo establecido ni nada. Entonces, recién se está armando ahora claro. Igual y con se la hacen más indicación. también, Claro, claro. y también enfrentamos o traemos desde esa lógica y desde ese momento, traemos la indicación en la nebulosa, absolutamente, porque no hay un criterio real, no hay un criterio que me diga a mí, ya, sí, efectivamente, bueno, sí hay un criterio, pero el criterio es muy básico, que en el fondo si el paciente no se amamanta bien, hay que cortarle el frenillo. Claro, pero ¿hasta qué punto ese criterio? Porque, ojo, todas las que somos mamás sabemos que el amamantamiento no es fácil, ¿ok? No es un proceso que tú digas, ah, sí, ya se pegó al pecho materno y ya se amamanta. No, es un proceso de aprendizaje, como todo en esta vida, y es un proceso que tiene una curva de aprendizaje tal cual como cualquier aprendizaje que uno tenga, aprendizaje motor del niño y aprendizaje de uno. Entonces, por eso es que está tan en la nebulosa, ¿ok? Porque tiene varios aspectos, ¿ya? Entonces, claro, ahí yo como que me pasa que efectivamente uno de los grandes problemas es la falta de criterios diagnósticos, ¿ya? Y sí, efectivamente tienen limitaciones metodológicas porque más que ser una limitación metodológica, es una limitación del propio procedimiento, ¿ok? Que está arrastrado durante años, ¿ya? La limitación metodológica es como ustedes bien lo dijeron, sí, de la medición de las variables, porque las variables también están confusas, ¿ya? Entonces, difícil es hacer, esto es una anécdota, pero la doctora Villini y yo durante años tratamos de hacer algo hacer algún estudio
objetivo acerca de la funcionalidad de la lengua en general, de los niños grandes, ¿ya? Y la realidad es que nunca lo hemos logrado porque es muy difícil establecer las variables que uno vaya a medir, ¿ya? Es muy difícil saber qué variables vas a medir, qué variables, porque son demasiados los aspectos que mueven, o sea, o que se relacionan o que inciden en el proceso de la movilidad de la lengua de los pacientes. Entonces, claro, es muy difícil separar cosas. Por eso yo creo que también, evidentemente, nunca vamos a tener una evaluación uniforme, ni instrumentos muy validados para medir, ¿ya? Entonces, lo que más nos quedamos efectivamente son los famosos casos clínicos, ¿ok? ¿Ya? Y ahí, obviamente, en las biopsias, lógicamente, la evidencia fundamentalmente está definida por los casos clínicos, ¿ya? Porque tampoco tenemos tanta prevalencia como para que estas lesiones tengan un protocolo de actuar, de actuación, ¿ya? Entonces, quería dejar como claro dos cosas. Una, que las guías son muy buenas, pero evalúan como por hacer un análisis crítico de cada uno de los papers. Es difícil hacer un análisis crítico como general, ¿ya? Me pareció muy bueno lo de el nivel de evidencia, bien, pero habría que trabajarlo un poquito. Las limitaciones, las implicancias clínicas muy buenas, ¿ok? Y se ve que leyeron y que estuvieron en el manejo de las guías, ¿ok? Igual no es fácil manejar esas guías tampoco, ojo. No, es peludo porque hay que saber mucho de metodología, ¿ya? Entonces, no sé cómo se han manejado las clases de metodología, pero nosotros, o sea, lo que pasa es que la idea de esto es que ustedes apliquen los conocimientos que tuvieron en la unidad de investigación, ¿ya? Aquí se Ya, aplica. de hecho, nos costó encontrar cómo analizar la metodología porque estábamos un Mm. poco perdidos porque lo único que vimos fue el semestre pasado que fuimos esta, no me acuerdo cómo se llama, guía CARE, creo que era para solo análisis de casos clínicos. Ah, ya, Como que sí, solo nos enseñaron eso y tuvimos que empezar a buscar como un método objetivo para poder analizar los papers porque eso solo nos permitía analizar como el caso clínico. ya. Sí, para que ustedes vean, hay muchas guías de análisis, ¿ok? O sea, cómo se analizan los papers, se analizan desde varios puntos de vista. Las CASPE es un muy buen instrumento, ¿ok? Para hacer una lectura crítica, y en este caso se les pedía una lectura crítica, por lo tanto es una excelente herramienta. Si yo quiero evaluar metodología en un estudio, puedo ir, dependiendo del estudio, si son estudios clínicos randomizados, o sea, experimentales, o si son observacionales, que están las STROB. Las STROB se usan para los estudios observacionales, ¿ok? Pero las CASPE, para lo que ustedes les pedían, es muy buena, ¿ya? Pero sí entiendo que si no tienen una base metodológica, son difíciles de aplicar, ¿ya? Porque te exigen conocer desde la mirada de la metodología, ojo, no desde la mirada del especialista, sino desde la mirada, desde la metodología, cómo se estructura un estudio, ¿ok? Entonces, bien, chiquillos, en ese sentido, bien, ¿ya? Y me gustó también cómo se introduce la evidencia en el protocolo, porque efectivamente hay una alta variabilidad diagnóstica. Las lesiones orales pueden ser benignas o malignas o requerir cualquier tipo de cosas, y eso es importante a la hora de evaluar un protocolo, ¿ya? O de hacer un protocolo, ¿ya? Y evidentemente llevarlo a la odontopediatría creo que también es un punto, o sea, es una necesidad por un lado y por el otro es un valor. ¿Ok? Así que bueno, eso por mi lado de la primera parte. Ahora iríamos a los diseños de protocolo. Vamos.
a los diseños del protocolo. Y aquí yo creo que podemos hacer una discusión Em, de todo. sí, partieron con las frenectomías, ¿o no? Partieron con, te lo digo al tiro, Frenectomías, sí. fase preoperatoria. Sí, Lo voy a abrir acá. no, no. Ah, no sé con qué partieron. Fase preoperatoria, que ahí fue Sí, como, con es lo la general. flecotomía, cefalea. O sea, Hicieron lo el general de plano lo general. preoperatorio y después partieron directo con los protocolos específicos de la frenectomía y frenotomía. Ah, ya. Hicieron un protocolo, sí, sí, verdad. ¿Verdad? Que hicieron un protocolo general. Ya, entonces vamos a partir con el protocolo general, porque en el fondo Que es el que hay... aplica para todo. Después se fueron Sí, específicos, sí, Sí, es ¿verdad? que lo pedía así la pauta. Sí, 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 sí. a, a mí por lo menos el protocolo general me pareció que estaba bien, ya que Ujú. definían bien cada una de las etapas, sabían en qué consistía cada una. Em, Hubo una parte que me quedó la duda, que fue cuando creo que estaba hablando Pablo, que era en relación a la alimentación y que después no lo vi en los protocolos específicos. Em, es distinto si tenemos, por ejemplo, una guaguita pequeña que toma solo leche a un niño ya más grande que consume otro tipo de alimentos en relación a los ayunos que pueden tener en alguno de los procedimientos, ¿verdad? Y más que el procedimiento, la decisión de cómo atenderlo, si lo voy a atender con la sedación consciente o sedación profunda, ¿verdad? Por ejemplo, si el lactante no voy a hacer ningún tipo de sedación, en realidad el ayuno no tiene tanta importancia como si lo voy a atender con el óxido nitroso o con el pabellón con anestesia general, ¿ya? Y recuerden también que el tipo de alimento también influye en cuántas horas va a ser el ayuno. Si es un alimento más rico en proteínas o en fibras o más grasoso versus una alimentación más líquida, más láctea, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto previamente, pero no lo había especificado, no estaba en ninguna parte de los protocolos que ustedes vieron, ¿ya? No me mencionaban nada de eso, en los papers no salía específico, pero para un protocolo sería importante igual porque es algo diferenciador entre cada uno de los procedimientos que podemos realizar, ¿verdad? Sí, de hecho yo creo que es importante Sí, que lo anexen en la presentación como para dejarlo escrito que lo investiga, más que para que nosotros lo veamos, para que ustedes lo investiguen y para lo sepan. ustedes, Ya. sí, Acuérdense que lo que esto tengan es una aula presente. inversa. Ujú. Esto es una aula inversa, entonces algunas de las cosas que quedan en el tintero deben ser investigadas nuevamente. Mm. Eh, Otra cosa importante es que eh, hoy en día se usa mucho el láser para para varias cirugías, ¿ya? Y te dicen que es un procedimiento más rápido. Yo no sé si alguno ha tenido experiencia viendo cómo funciona un láser, ¿no? Bueno, el láser finalmente tú vas quemando, pero como por puntitos. Piensen que es algo muy finito, como una sonda periodontal que está muy caliente. Entonces con eso vas generando el corte y la hemostasia a la vez. Pero ¿qué sucede? Como procedimiento rápido, si uno no es experto en láser, las potencias que tú utilizas no son muy fuertes. Por lo tanto, el corte es muy lento y haces que el procedimiento sea más largo versus un procedimiento en frío con un bisturí o con una tijera estéril, que es bastante más rápido. Ya, entonces Mm, también atentos con lo que venden el mercado hoy en día. Ya no todo mm. lo que brilla es oro, porque la verdad es que el láser es más lento, genera una herida bien cruenta, Eso les iba grande, a que no es decir. pequeña, Exacto. Ujú. ¿verdad? Es grande, es Sí, un rombo completo. sí, yo he visto, yo me ha tocado ver, no he visto cómo hacen el láser, Mm, pero he visto el resultado. Y a pesar de que la cirugía en general de lengua no es, en general la cirugía de piso de boca, donde están los mucoceles, y la de lengua, que tiene que ver con el frenillo lingual, y en general de las mucosas de la boca, no son heridas bonitas. Son heridas muy cruentas, heridas que son grandes porque además son tejidos muy móviles. Entonces, claro, como que se desparraman. O sea, a mí me da la sensación esa que como que sí, se desparraman.
Entonces, el láser siento que se desparrama más que el Sí. corte. Y es una cicatriz menos predecible que una cicatriz hecha por un bisturí con un corte seco, ¿ya? Mm. Para que también cuando les toque analizar tratamientos de láser o vayan a tal vez algún curso, lo tengan presente y pregunten, porque la gente que se dedica al láser lo vende como algo que sirve para todo, casi que es la Thermomix, que tú metes lo que quieras y el láser te lo hace todo, retiras caries, cortas, hemostasia, etcétera, pero no es tan así, ya no es tan maravilloso, tiene sus usos, bacán, pero no es para todos los pacientes tampoco, ya, para que lo No tengan sé ahí si, súper presente. sí, no sé si me equivoco, Vesna, pero tengo la ¿Sí? sensación, lo poco que he leído, porque yo quirúrgico como lo mismo, pero sí he tenido alguna experiencia. Como que encuentro que la mejor utilidad del láser es en el mucosal. Anda bien en el mucosele, la verdad, porque claro, te hace todo el corte perfecto, Claro, es muy delimitado y todo. sí, a eso es lo que me da la Sí, sensación de lo que he podido leer, que en sí. el fondo es como bien útil en el tema mucosal. Es súper útil. Bueno, y también saliéndonos un poco del tema, se usa también harto para las mucositis en los pacientes oncológicos, en odontopediatría lo están usando harto. O los aftas muy grandes o heridas se está usando harto, Ah, ¿ya? ya. Pero Ese, para las frenectomías también lo están utilizando mucho, sobre todo en las guaguas pequeñas y porque los papás lo piden. Sienten que es menos invasivo, siendo que es igual de invasivo y además requiere postoperatorio, un postoperatorio, una kinesiología, una manipulación de esa herida que también es importante, que el papá tiene que ser capaz de movilizarla, de masajear la herida rápido, porque si no se fibrosa muy rápido sería, se ¿ya? queda una zona fibrótica, ¿no? Muy Queda una zona grande. fibrótica súper grande. Literalmente es un rombo. Es un Es un rombo, rombo el sí. que queda ahí. Lo he visto. Sí. Y He que, visto el rombo, que de hecho es un poco impresionante porque queda como sí, negro y raro y feo. piensen que se genera esa herida y el cirujano introduce el dedo, cosa de ensancharlo un poco más, ¿ya? Entonces, si tienen la oportunidad de verlo alguna vez, es bien interesante. Ya, eso es lo primero. Lo Mm. segundo, de las, tal vez, no sé si limitaciones, más complicaciones que limitaciones de las cirugías que están cercanas al piso boca, siempre uno tiene que tener presente que debe ser capaz de, no sé, si paso a llevar algún vaso importante que sí existen a nivel de piso boca, tengo que ser capaz de cauterizar, generar hemostasia, ¿ya? Porque el piso boca sangra harto. Y esa es de las razones por las cuales nosotros igual bien atentos, además de toda la inervación que tiene. Ya no es llegar y lanzarse a hacer cirugía cercana al piso de boca si es que uno no tiene el conocimiento anatómico ni la expertise de hacerlo. Es muy distinto cortar un frenillo lingual que uno lo ve como una telita de cebolla, que conoce bien el límite hasta dónde está la musculatura y sabes dónde está, a uno que está muy, muy fibroso, súper anquilosado, pegado al piso, que tengo que desinsertar más las fibras para que esta lengua se movilice, ¿ya? Para que también lo tengan súper clarito, porque los hematomas que se generan acá en el piso de boca, sobre todo en lactantes o pacientes pequeños, pueden comprometer la vía aérea, ¿ya? Ah, verdad, cierto, Sí. Yo cierto. tuve la, no sé si suerte o dessuerte en realidad, de ver un hematoma de piso boca y se hizo muy rápido. Estaba la cirugía, fueron, no sé, 5 minutos, miramos el cuello y ¡pum! Gigante, muy inmediato. Entonces, y fue con un adulto, eso sí, pero se generó muy rápido. Entonces me imagino que con un niño es más rápido todavía el Mucho problema más y hay que rápido. actuar más rápido. ¿Ya? ¿Qué más anoté? Ah, en relación a las suturas también. Recuerden que nosotros vemos pacientes chicos y el paciente chico, y además en cirugía, yo les aseguro que ningún niño de 3 años va a querer hacerse una frenectomía feliz de la vida. Por lo tanto, si ya estoy Sí, una haciendo, frenectomía. Sí. claro, siempre piensen en que si coloco la sutura, tengo que, si no es reabsorbible, retirar la sutura. Entonces, prefieran suturas que se reabsorban, ¿ya? Andan súper bien, se reabsorben, algunas se demoran más, otras se demoran menos, pero opten por eso, porque sacar estas suturas de repente es difícil, porque el niño no va a colaborar, sobre todo si fue un niño que lo metieron a pabellón para hacer la cirugía, después retirémosle la sutura en el sillón, a veces nos complica un montón. Entonces, se soluciona rápidamente con una buena elección del tipo de sutura que
que ustedes hagan, ¿ya? Siempre recordar que todas estas cirugías necesitan movilidad inmediata. No sacas nada con cortar un frenillo y dejarlo ahí y que el paciente no haga los ejercicios. Incluso puede ser una contraindicación que el paciente no sea capaz de seguirte las indicaciones. Porque ¿qué pasa? Ese frenillo se va a volver con su cicatriz, va a volver a su posición si es que no hace los ejercicios. Y hoy en día Mm. también está pasando eso, pacientes que los intervinieron, que eran chiquititos, 2, 3 años, y bueno, y los ejercicios no los hacía porque el niño ni siquiera sabía hablar o no quería hacer los ejercicios y la mamá no logró motivarlo junto con la fono o la kine, y ahora son más grandes y hay que volver a reintervenir el frenillo. ¿Ya? Entonces también es algo importante cuando yo determino si hago o no hago la cirugía. ¿Me va a seguir las indicaciones o no me las va a seguir? ¿Ya? Ujú. O los pacientes que son incapaces ya por alguna condición o alguna patología de seguir instrucciones, también planteármelo. ¿Realmente es un beneficio para el paciente o es que yo como tratante quiero que este frenillo esté largo? ¿Ya? Mm. En los Otra- papers, doctora, sobre todo como de los lactantes, recomendaba hacer la cirugía y que inmediatamente tuviera como se pegara al pecho de la mamá, como que fuera inmediato. Sí, pero mira, suena súper lindo, pero en la práctica, una mamá que es su primera guagua Cuesta, sí, y viene que, doctora, me duele el pecho, no logro darle pechuga, no se acopla bien la guagua, ya, póngaselo al pecho. La mamá lo va a intentar, pero la guaguita no tiene la habilidad, anatómicamente puede ahora, no tiene la habilidad y claro. la mamá no sabe cómo acomodarlo. Entonces, como decía la doctora Tania, es un proceso. Ujú. Entonces, No, ahí también, asesoras de lactancia, todo esto cobra mucha importancia, no es algo Sí, inmediato. y ojo, porque en el fondo están vendiendo el tema de la cirugía de frenillo en lactantes con igual como veíamos que las matronas le cortaban el lactante con la uña a los cabros chicos. Hoy día como que sacamos la uña y metimos el bisturí, porque en el fondo es más in, ¿cachai? Pero al final termina siendo el mismo problema, porque si esa mamá, si yo he hecho una valoración prequirúrgica, ¿ya? En la cual veo que la mamá no puede alimentar al niño, pero no puede alimentar al niño no solo porque el frenillo tiene problemas, sino porque no se acopla, porque hay miles de factores. Entonces, ¿va a pasar realmente después de que venga la operación de frenillo? Después va a tener efectivamente un amamantamiento, porque si no lo va a tener, volvemos a foja cero, ¿cachai? O sea, Exacto. en el fondo no hay nada, o sea, no valió de nada hacerle la cirugía, Lo estoy operando porque sí, en el porque fondo. esa. Eso Ujú, nos pasó como que en cuanto a frenectomía y frenetomía, todos los papers hablaban de lactancia y era como, pucha, igual como que a veces como que queríamos ir un poco más allá y no había, como que todo era frenillo lingual y lactancia y era, pucha, y si por ese motivo no hay lactancia, no sé, como que... Exacto. Y queríamos ir más allá, pero era como demasiado limitada la información que encontramos, que no Pero fuera imaginémonos, claro, el paciente no tiene lactancia materna, es un paciente de fórmula. Y en realidad sí tiene un frenillo lingual corto. A lo mejor tiene una indicación quirúrgica, pero tal vez no es inmediata. Me puedo ujú, esperar, ¿verdad? No lo voy a operar ujú, cuando está recién nacido. Sé que está corto. Me espero un tiempo, a lo mejor que sea una guagua más grande, que tenga mejor peso, y ahí reevalúo al paciente. ¿Ya? Estas indicaciones no son la receta de cocina que todos quisiéramos, ujú. ¿ya? Porque además todo esto pasa por mucho criterio clínico que uno se va formando con la gente que conversa, con las experiencias propias, con los pacientes que te van llegando, porque si no te llegan guaguas pequeñas, a lo mejor no vas a tener la oportunidad de evaluar mucho frenillo, Efectivamente. Efectivamente, ¿ya? eso es muy importante lo que dijo la doctora, es fundamental de hecho, ¿ok? Porque así mismo como ustedes encontraron poca evidencia, es porque efectivamente no hay tanta evidencia. Se supone, nosotros lo venimos acarreando desde que, no sé, supongo que tú también, pues yo soy más vieja, desde que estoy estudiando odontopediatría, vi un par de frenectomías, hicimos un par de frenectomías en Claro. el posgrado y lo venimos arrastrando, que en el fondo todos dicen, la lactancia, si no puede amamantar, hay que cortarle el frenillo. Pero hoy día entiendo, y después de haber tenido en ese minuto no tenía hijo, hoy día entiendo con mi hijo propio que efectivamente el amamantamiento es un proceso.
Es un proceso muy largo, un proceso que no muchas veces es tan feliz. En algunas mamás sí, en algunas mamás es tira y plata, o Espectacular, sea, se da el tiro. sí, se aprietan la pechuga y sale la leche corriendo. Sí. Pero en muchas mamás no, en muchas mamás eso no es así, no tiene esas características de tan, Mm. tan, tan cercano y tan fácil. A veces no, a veces es un proceso largo que viene desde un proceso patológico que se produce. Así que ojo con eso, ¿ya? Harta atención con eso. Y sí, lo que dice Tania, encuentro que hoy, estos últimos, yo creo que 5 años de carrera, Sí, me preguntan mucho, mucho, mucho sí. por frenillo, mucho. Mm, Y también se van a encontrar con muchas mamás ansiosas que llegan ellas solitas. Es que no logro la lactancia y creo que es por el frenillo lingual. mm, Y ahí uno, claro, bajar sí. ansiedad y conversar con ella y explicarle que no es llegar y cortar, que existen otras alternativas, asesoras de lactancia, evaluaciones, pero no llegar y cortar, ¿ya? Muy importante. Y la otra cosa que con el advenimiento de los aparatos funcionales, estos que tan maravillosos También. tenemos, o sea, maravillosos tenemos, que maravillosos nos venden, que son los que han sido como un boom para los ontopediatras porque es muy fácil de hacer, muy fácil de Sí. indicar. Es nada, es ponerlo y punto, ¿ya? O Ujú. sea, se lo lleva para la casa y bueno, y si lo usó no es mi problema y si no lo usó no es mi problema, ¿sí? Entonces, esa es todas las recetas de cocinas que parecen maravillosas y todos los aparatos y todas estas cuestiones que parecen fantásticas. Ojo con estas cosas, ¿ya? Porque no todo es tan maravilloso como parece. Ya. Y entonces, estos aparatos, perdón, ¿qué iba a decir? Estos aparatos generalmente promueven el hecho de cortar el frenillo a diestra y siniestra. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con esta lógica, porque no pienso que en muchas de las oportunidades el frenillo sea un problema, ¿ya? El tema tiene que ver con la movilidad lingual, pero no desde el frenillo, sino de la lengua entera, y eso no lo podemos operar. Eso hay que ejercitarlo Sí. o no se ejercita. Así es. ¿Alguien más quiere compartir algo en relación a frenectomías, frenotomías? ¿Alguna duda, algo que les quede, que podamos ayudarles? ¿No? Yo Ya, tengo una después duda. vimos. Ya, Pablo, vamos. Ya. Eh, en estos casos que la lactancia, digamos, no se puede hacer, digamos, de forma natural, podríamos decir. Ya, Se podría decirle a la mamá que se saque la leche y por último es una mamadera por mientras para... sí, Sí, se puede, ¿no? se puede. Todo es Ya, válido. todo vale, ya. Todo es Gracias. válido en relación a si la mamá se quiere extraer o decide no darle más de la lactancia materna. Todo eso se puede. Ya siempre uno intenta fomentarles la lactancia materna, pero también hay un punto límite en que si ya la mamá no puede y lo está pasando muy mal y decide que no, ok, decisión ahí muy personal, pero sí Sí, sí, es porque factible la extracción. sí, a mi señora le pasó que fue súper estresante con el primero, nos bajó de peso y tuvimos que internarlo una semana Exacto. y ella lloraba y no se acoplaba Y y menos. hacía que chupaba y no tomaba y también fuimos a la liga de la Mm. leche, algo así le decían, La liga de Ya. la y va leche. una señora Mm. y te enseña posiciones y uno practica, Todo pero a veces no resulta, entonces no es resulta. complicado, Mira, y y no me lo sufren acuerdo, harto pero las mamás. existe un banco de leche, no me acuerdo qué hospital era, pero que hay mamás que donan leche a estos bancos para las guaguas que por algún motivo no pueden tener la lactancia materna. Existen esos bancos de leche también, ¿ya? Después siguieron con mucoceles, ¿o no? ¿O biopsia? Lo veo al tiro. Biopsia. Biopsias, Biopsia. Con ya. biopsia. Ya, en relación a Biopsia. las biopsias, ¿qué me pasó? Que encontré que el protocolo aquí ya se acerca más a lo quirúrgico como de adulto.
¿verdad? Si veo una lesión mala, bueno, sospecho, se debe retirar, etcétera. Pero no olviden nunca que también hay lesiones que no es llegar y hacer una biopsia, ¿verdad? La complemento con la imagen. Hay algunos tipos de lesiones que yo no puedo ir a biopsiarlas porque las lesiones muy malignas tienden a reaccionar muy mal a las biopsias, ¿verdad? Y que en vez de hacer la biopsia en sí, sacar el pedacito eh, individual, se retira completo el tumor o la neoplasia o lo que sea. Entonces, atento también que no todos digan, esta cosa está rara, llego y la biopsia. No, complementen con los otros exámenes, vean más o menos hacia dónde va la cosa, porque no es llegar y biopsiar cualquier cosa extraña que yo encuentre en la cavidad oral, ¿ya? Porque existen algunas que no se pueden biopsiar, que el tratamiento es extirpación porque es más malo esta biopsia que llegar y extirparlo, ¿ya? Yo aquí me detendría un poquito para hacer para hacer un acercamiento, o sea, ¿Ya? una reflexión más bien. Mira, desde el punto de vista de la indicación como tal, yo creo que es importante que la indicación de una biopsia, al menos, a diferencia de la frenectomía y la frenotomía, que es una indicación que efectivamente los odontopediatras tenemos la potestad de hacer una especie de mesa clínica o de consenso entre el kinesiólogo o el fonoaudiólogo, nosotros, y a lo mejor si es que el niño es más grande, un ortodoncista, ¿ya? O en niños en guaguas con el pediatra, ¿ya? Podríamos hacer un match con el pediatra o la pediatra y con el kinesiólogo o la kinesióloga o el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga, ¿ya? Para determinar la indicación o no, la mejor indicación para, yo eso sí creo que el odontopediatra tiene mucho que decir, ¿ya? En las biopsias, sin embargo, me pasa que no, que sí, pero no. Sí, por un lado, porque efectivamente es quien más maneja al niño, quien más conoce de manejo y del acercamiento al niño, pero por otro yo creo que nos falta un poco de conocimiento en relación a patología bucal, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese sentido, meterse en una biopsia, más que por una indicación, yo mandaría un match con el patólogo bucal para decidir una biopsia porque en el fondo no creo que sea un procedimiento que nosotros como ortopediatras podamos decidir solos, ¿ya? Y de hecho, ni siquiera creo que con el cirujano solo debería decidir una biopsia. Yo creo que el patólogo ahí tiene mucho que decir en Mucho que relación a la aportar. biopsia. Nosotros mucho que decir en relación al manejo, pero los patólogos tienen la última palabra. O sea, ellos van a saber si es que esa biopsia hay que sacar, o sea, si es que ese tejido hay que sacarlo o no. Exacto. Y lo otro que mencionaban en las diapos era que habían distintas formas de hacer las biopsias, ¿verdad? Que la extirpacional, que el punch, etcétera, ¿verdad? De todas esas, por lo menos yo, las únicas que he visto, porque ni siquiera las he realizado, son las extirpacionales. No sé si se utilizarán punch para biopsiar huesos en los maxilares, la verdad no lo desconozco completamente. No sé qué tanta utilidad tienen para nosotros, ¿Qué encontraron ustedes en la bibliografía en ese sentido? porque lo mencionaron y Ujú. lo estoy buscando. Sí, yo lo que dije sobre los punch era sobre lesiones como muy superficiales. Lo que hablaban también es que hay lesiones, por ejemplo, las lesiones asociadas a pigmentación, que pueden Ujú. tener diferentes profundidades. Entonces, había que tener ojo con el Mira, acá tipo dicen los punch que de eran las biopsia. lesiones grandes, lo que ustedes anotaron. Pero Las lesiones eran las grandes, extensas. Eso dice acá en la diapo de ustedes. Y me quedó dando vuelta, la verdad. ¿Ya? yo creo Eh, que, sí, perdón, sí, yo me refería a, a lesiones que fueran más grandes que impidieran la extracción completa. Es decir, a eso se refería. Una lesión que a lo mejor sacarla completamente le genere mayor incomodidad al paciente. perfecto. Sacar una parte.
claro, porque si uno saca una lesión muy grande, a lo mejor imagínense en el paladar, le va a afectar mucho la alimentación. Sí, Entonces, a eso más que nada se refería. de todas maneras. Pero igual me pasa que siento que no sé si todos los odontopediatras, y me incluyo, estamos capacitados para realizar biopsias y sobre todo biopsias grandes, de paladar, de, no sé, de lengua. Creo que atentos con eso, ¿ya? No sé si es una competencia, algunas a lo mejor sí, pero hay otras que tal vez no estamos tan capacitados porque nuestra área no es tan quirúrgica, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Qué más anoté aquí? Siempre derivar, acuérdense, a un especialista que tenga mayor expertise en el área. Si es que tienen alguna duda o sientan que en realidad no es lo suyo, perfecto, no pasa nada. Uno no es mejor ni peor especialista por eso. ¿Ya? Siempre es bueno tener esa oportunidad de conversar y derivar ante alguna duda. Lo otro. Esto me quedó pendiente de otra diapo. Hablaban de una de las contraindicaciones de las cirugías de los frenillos si es que el lactante no tenía estabilización protectora. ¿Puede ser? ¿Les suena? Nombrábamos la estabilización protectora como parte de nuestro procedimiento. Salía creo que como una contraindicación, que si no se lograba la estabilización protectora, eh, bueno, por ahí estaba, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir acá es que en el fondo todos los lactantes requieren esa estabilización protectora. Ya no es que algunos la van a tener y otros no. Ya no existe la opción de hacer esa cirugía si es que alguien no lo está firmando o está con el papuce o con la camilla Macri, con cualquier tipo de estabilización protectora. Nunca ni sillón solo suelto ni nada por el estilo. ¿Ya? Si el Ninguna papá de no lo las, quiere realizar. el niño más grande sí, o no, Sí. tampoco. O sea, el niño más grande sí, sí, el niño que ya te coopera sí. Ya. Pero el lactante, que fue lo que escribieron por ahí, no existe la opción de que sea así en ese tipo de estabilización. Ah, ya, claro. ¿Ya? No, Como no atendí. contraindicaciones, doctora. Ah, perdón, no la habíamos puesto, pero lo habíamos mencionado antes, Por como ahí dentro del lo protocolo, anoté, sí. sí. Pero no está como contraindicación Ah, específica, ya, porque claro, se entiende que el paciente hay ¿verdad? que contenerlo, sí. De Mm. todas formas. Y hay lo otro que también mencionaron, que incluían al láser como algo mínimamente invasivo. ¿Ya? De mínimamente invasivo no tiene mucho. Es una Es que cirugía era por igual. cómo se describían los papers, en verdad, Ya, como lo pero ustedes mencionaban, lo que pusimos. hacen el análisis crítico. Ya. Mínimamente invasivo, no, ¿verdad? Entendemos que no y que es gigante. Sí, Perfecto. no. Lo que pasa es que Mínima a lo mejor, intervención, no. claro, lo mejor es que, a lo mejor es que efectivamente no han visto una lesión o sea, una lesión no, una poscirugía de Sí, láser, yo que creo que eso es. son bastante impactantes. O sea, yo cuando Sí, la vi por primera vez, yo dije, wow, son grandes. parece un Son hoyo. súper grandes. Sí, son grandes. No es Y algo son muy bonito. feas. Sí, No, no no es son bonito. bonitas. Ya, No es y bonito. en relación a los. En realidad, eso es lo único que tenía yo anotado en relación a las biopsias. No sé, Tania, si a ti No, yo te quedó estoy, algo más pendiente. no. Y de los mucoceles, La- acuérdense que el- son. lo ¿Ya? único que lo de las biopsias, el tema de la indicación, a mí me Sí. parece fundamental. La indicación tiene que estar hecha por un patólogo, sí o sí. Ahí no hay discusión. Ninguna. ¿Ya? Y acuérdense, cualquier lesión que lleva más de 14 días en la boca y que no sana, no revierte, atentos, atención, todas las alertas se debe biopsiar, ¿ya? Y al patólogo. Y al patólogo, O sí, lesiones radiográficas que yo no sepa qué son, que también. están masas que están avanzando o que inclusive no están avanzando, pero Que están en comprimen un las tablas, y no abomban. deberían estar o abomban tablas o no deberían estar. Yo Mm. igual, inclusive quistes óseos simples, que ahora ya no se llaman así, pero bueno, en mi época se llamaban así, En la mía yo también. los, sí, yo los mando también y los veo harto.
mucho, porque yo veo muchos pacientes Mucha al día, radiografía también. muchas, igual, Mm, entonces los mando al patólogo al tiro. Porque uno no sabe, o perfecto. sea, puedes asumir que hay un diagnóstico diferencial de quiste simple, pero a lo mejor no, Y si no es, claro. y no es. Bueno, yo gracias a una panorámica, un niñito de 3 años que no le salió un incisivo lateral, panorámica, lesión extraña, lo derivé y tenía un mixoma en esa zona. Imagínate. Y el mixoma es súper agresivo. Al Sí, niñito lo operaron, está súper bien, ahora tiene como 7 u 8 años, pero fue un hallazgo 100% de la radiografía. sí. Por Acuérdense eso es tan siempre, contar importante. los dientes también. Sí, sobre todo en los niños. Sí, Y en los niños hay que contar los dientes permanentes y los dientes definitivos, o sea, los dientes definitivos y los dientes primarios, porque uno se sí, confunde mucho. sí. Y con los mucoceles, que yo creo que esto ustedes, mucoceles tienen que haber visto, porque esto llega harto a la consulta. Acuérdense Ujú. que es un quiste de extravasación, ya que el conducto de la glándula se rompió, se generó esta pelotita, y el tema es que muchas veces uno lo deriva, si es que uno no quiere hacer la cirugía, lo deriva y el mucocele el niño se lo muerde. Entonces llega sin el mucocele. Entonces para extirparlo lo ideal es que esté, para poder retirarlo bien, porque si no lo retiro bien y queda esa parte que está rota de la glándula, se va a volver a formar. Eh. E igual se Entonces vuelven a formar. también se vuelven a formar. Sí, son bien pesados los mucoceles. Pesadito, Entonces, pesadito. decirle al paciente que no se lo muerda si es que está, ya que la solución no es mordérselo, hay que sacarlo finalmente. Ujú. Pero es algo bien frecuente. Imagínense, los niños que son buenos para la mamadera, para el chupete, que además tienen un mucocele. Entonces es un niño que constantemente puede estar generando otro mucocele en esa zona. Sí, vamos un Em, poquito al anterior a las biopsias, porque en el Dale. fondo revisé un poco lo que habían puesto de consideraciones preoperatorias. Ujú. Y es importante, vuelvo y repito, el tema de la derivación. Que esté en el fondo, que esté bien claro en su cabeza y en su protocolo como tal, que nosotros no hacemos una intervención a menos que seamos patólogos y odontopediatras, como en el caso de la Mireya, ¿ya? Ella hace la intervención de biopsia porque es odontopediatra, ¿ya? Pero Exacto. nosotros, ¿ok? Vale, seguimos. Seguimos. Yo estaba en los mucoceles. Sí, ¿Ya? Y como contraparte similar, acuérdense que está la ránula, que la ubicación era distinta, mm, ¿ya? Pero es todavía algo se muy llaman similar. ránulas. Es la ubicación nomás, a nivel de piso boca, pero sí, Sí, al final es un sí, mucocele ahí abajo. sí, pero se llaman así todavía, Hasta ahí las conozco yo, no sé si ellos que también. están más actuales en diagnóstico sigue llamándose ránula. Sí, es lo que yo, los papers que leí, seguía saliendo como... Ah, Sigue la bueno, ránula. bueno, tan linda la ránula. Es como la guatita de una ranita. Por eso, sí, por eso. Como una ranita, tal Sí, que cual. generalmente son moradas, que tienen sangre. Sí. Ya, Em, eso sale, los mucoceles son una patología que sale harto en los pacientes, sí, ¿ok? Que nos vemos mucho. A veces tienen una resolución espontánea, a veces se resuelven solos. Y bueno, no confundirlos con el fibroma de trauma, ¿ok? Porque están están parecidas en las mismas zonas, ¿ok? Entonces, porque el otro es más duro, este es como, esto se ve que es saliva, ¿no? Te acumula, el otro se ve que es tejido. Entonces, es importante diferenciarlo y de ahí yo encuentro que también es una buena idea la derivación, ¿ok? Tomar la decisión de hacer una biopsia, ya sea de un mucocele. La frenectomía, vuelvo y repito, no me pasa lo mismo, pero tomar la decisión de una biopsia de mucocele o, o sacar un mucocele o tomar una biopsia, yo creo que son dos cosas que hay que pasarlas por un patólogo antes. A pesar de que el mucocele es una lesión común. claro. Finalmente,
Si se saca completa y se puede mandar completa a biopsiar. Ujú, claro. ¿Ya? Ah, algo que no mencionamos, que también lo van a escuchar, es que los frenillos sí se pone anestesia para realizar el procedimiento, que sea cortito, que dure 2 minutos, se pone anestesia. ¿Ya? Hay Siempre. gente que lo hace sin anestesia, Se hacían antes, pero mucho sin anestesia. Yo claro, lo llegué a ver sin anestesia. Yo lo llegué a ver, yo llegué a ay ver un niño Dios. yo llegué a ver un niño de meses, 9 meses, o sea, de hecho lo llegué a hacer, 9 meses, afirmado entero, y una frenectomía sin anestesia. Así que ojo con eso, igual que los dientes natales y Frenotomía, neonatales, con anestesia, frenotomía. claro. Los procedimientos quirúrgicos con anestesia. Se calcula la anestesia y se coloca la anestesia. Ujú. ¿Ya? Eh, ¿Qué más anoté yo? Mm, mm, mm. Bueno, esas eran todas mis preguntas. Eso era todo lo que yo anoté. Tania, ¿tú anotaste algo más? No, estoy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, como conclusiones, ¿ya? Si comparamos lo que dicen los papers en relación a lo que se hace clínicamente, van a encontrar diferencias, ¿verdad? Y basado en que ustedes mismos lo dijeron, la cantidad de pacientes que se ven y los protocolos que existen es nada. Es muy bajito el protocolo, con muy poca evidencia, ¿verdad? Entonces, entre más pacientes ustedes vean, ustedes mismos van a ir generando su propio protocolo, obviamente basado en evidencia, y su expertise clínica los va a ir guiando también en qué hacer, en cómo manejar a algunos pacientes, porque son pacientes individuales que algunos tal vez se hacen las frenectomías, en otros espero, en otros tengo papás ansiosos que requieren sí o sí que la haga, porque por esto y por esto otro, guaguas que bajan de peso, que los pediatras los ven en sus controles y no suben, etcétera. Lesiones extrañas que también pueden aparecer en la boca, que a lo mejor necesito consultarlo con otro colega, ¿ya? Entonces aquí lo importante es trabajar en equipo, saber cuándo derivar, conocer los protocolos que ustedes leyeron, pero también aterrizarlo al quehacer clínico, ¿ya? Aterrizarlo al con qué lo hago, láser o bisturí, en pabellón o no en pabellón, afirmo al niño o no afirmo al niño, la familia, cómo es la familia. Es una familia muy aprensiva, una familia que me dice, doctora, yo se lo afirmo. Ya todo es importante que ustedes lo analicen para poder hacer finalmente el mejor tratamiento para ese niño. ¿Ya? Eso sería. Voy a dejar de grabar